Buenas noches, somos Han y Chuy y esto es Al borde del silencio. Buenas noches, señor Noches, compañero. Panca, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a usted. Qué bueno, muy bien, fíjate que muy bien. Emocionado por el inicio de este proyecto. ¿Tú? ¿Qué tal? Igual, con algo de frío, algo nervioso porque Se presta la noche, ¿no? Para hablar sí, de estos temas. lluviosa, violenta, muy, muy adecuado con lo que estamos haciendo. Se puede prestar para dos cosas, para coger o para hablar de estos temas. Exactamente, pero pues aquí nada más somos dos y pues no. Ah, cabrón. Ok, entonces empezamos con el tema. Investigué un poco acerca de este poco conocido pero profundo tema de las tulpas. Primero, antes de seguir con mi investigación tan extensa y ardua que hice, ¿qué me puedes decir? ¿Conoces algo acerca de las tulpas? Las tulpas. Pensaba que era algún tipo de alucin, tiene que ver con drogas, pero parece que no. No, no, no. Me informaron después que no, que es algo totalmente diferente, Sí. que tiene que ver más con pues decir, con niños y ojos negros. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero sí es todo Entonces, pues empezamos, te empiezo leyendo. claro que sí. Las tulpas tienen su origen en el budismo tibetano y la religión Bon. Etimológicamente, tulpa significa construir. Encontramos tres clases principales de tulpas. En la primera, estos toman la imagen que el pensador o creador dictamina. El segundo tipo toma la forma de un objeto material y el tercero una forma completamente propia. Estamos hablando de que se nos fue la luz. Exactamente. ¿Qué? Ya, perdón, una disculpa. Estamos hablando que es un pensamiento vulgarmente conocido como amigos imaginarios. Estos amigos imaginarios que los niños vemos que tienen a base de la soledad, que es un pensamiento, como lo dice su nombre, de la imaginación, empiezan a crear, a imaginarse un amigo. ¿Para qué? Para que los acompañe, para que les juegue con ellos y que se vayan. Sí, sí. Pero este tema se centra de que llega a tal punto que tú le das una fuerza a través de tu imaginación y de tus pensamientos. Le das tanta importancia que se empieza a materializar. Ok. Se empieza a materializar y llega el momento que ya tiene tanta fuerza que puede manifestarse físicamente. E incluso que otras personas lo pueden llegar a ver. Como en el tipo de espectro, ¿no? Así como un espectro. Llamémosle. En mi investigación, existen tulpas que. O bueno, vámonos a la base de que las leyendas aquí, por ejemplo, en México, Sí, sí. tenemos a La Llorona. Claro. En Sudamérica tienen algo muy parecido a La Llorona, pero es lo mismo, pero con otro nombre. Ok. Y se han dado casos de que yo vi a La Llorona captada en video, La Llorona a su pinche madre, En todos lados el está la modelito a su Llorona. madre La Llorona, Sí, ¿no? sí, sí. Pero esto es una tulpa. O sea, la Llorona es una tulpa. La Llorona es una tulpa. Ok, a ver. ¿Por qué? Porque La Llorona tiene años existiendo, años. Sí, sí. Y estamos hablando que tiene años existiendo y años alimentando su leyenda. Siempre hay gente que busca como encontrarla, que busca llamar a La Llorona, que busca expandir la leyenda de La Llorona. Sí, sí. Para continuar hay que dejar algo bien en específico. Las tulpas o los espectros, monstruos, XY, fantasmas, la verga, no se te aparecen. O una tulpa no se te va a aparecer a alguien. Que no la busca. No, ¿cómo se? A la gente que no cree, escépticos. No se le va a aparecer a un escéptico. ¿Por qué? Porque la tulpa se alimenta de alguien que cree en ella. O sea, de las creencias, De ¿verdad? las creencias, ajá. Y entonces se alimenta mucho más del miedo. Ya teniendo esa. O sea, una tulpa a nivel Llorona, güey. Ok. O sea, digamos, Llorona ya es top of the world. Ya, Sí, ya tiene sí, todo. todo, güey. Sí. Entonces, ella ya de cualquier cosa se va a alimentar.
Pero una tulpa que está en pleno crecimiento, güey. Se escucha muy cagado. Se escucha que es como un niño, ¿no? Es Como vamos levantando de poco a poco. Dale, ahí vamos, chiquito. Ok. Ahí vamos. Solo busca a las personas que le tienen miedo. O que tienen miedo, por ejemplo, una casa abandonada. La gente va a casas abandonadas porque se escucha la leyenda o se escucha el rumor de que ay, ahí espantan y la verga. Sí. La primera persona que fue ahí con miedo y empezó a hacerse la idea de no mames, güey, ¿será eso? ¿No será eso? Me pareció escuchar algo. ¿El por qué? No es como que dice, Ajá. ¿qué es eso? Ajá, ¿qué es eso? Empezó con la base de la tulpa. Esa persona hizo la tulpa, llegó a un miedo, que ese miedo y esa creencia hacia algo que no existía se volvió real. Ok. Real al punto de en la imaginación de alguien. Sí, Ok. sí. Entonces, estamos hablando de que ese güey ya fue y creó la tulpa con su imaginación y con el miedo, ya la nutrió. No, fíjate que ese güey le va y le con sus compas, fíjate que fui a esta casa, güey, y había un pinche monstruo, güey. Le empezó a dar forma. Sí, sí. Que por lo regular en esos sitios o en estas cosas, o en este tipo de rumores, siempre es algo tenebroso, maligno, Sí. con cuernos, ojos blancos, su puta madre, ojos negros, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es, van con alguien, se lo cuentan, y ese güey, con tan solo dudar si existe o no existe, si es un escéptico va a decir no existe, Sí, sí. y estás pendejo y ya no lo alimentan. Y no lo bajan de ahí. Ajá. Pero si se lo cuenta a alguien que no es escéptico, güey, que es creyente y que es blando para este tipo de temas, con el tan solo hecho de dudar si existe o no existe, Ya lo está alimentando. lo está alimentando. Ok. Entonces, este güey ya dudó si existe o no existe y va a ir a ver. Y va a la casa, güey. Y resulta que lo escucha, lo ve y ve corriendo así una silueta de... Sí, sí. Entonces, eso ya lo está nutriendo. Ok. Y entonces hay casas abandonadas, casas embrujadas, que eso es como que un nido de tulpa, por ponerlo de alguna Sí. forma. Sí, sí. Y es donde una tulpa se puede hacer muy fuerte. Ok. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, ahorita vamos a seguir con un poquito de la explicación. Te voy a decir de dónde tiene su origen. Ok. Durante uno de sus muchos viajes, Alexandra David Neal, tras meses de estudio, como forma exitosamente... No, de estudio... tras meses de estudio, Sí. me equivoqué. Creó una tulpa. Un paréntesis, Alexandra David Neal es la primera mujer... Es la primera extranjera, y aparte de ser la primera extranjera, la primera mujer extranjera, es decir, occidental, que se unió al Tíbet. Ok. La primera mujer occidental en unirse al Tíbet. Sí, sí. Antes de esto ni siquiera admitían, Personas de la región, ¿no? solo eran personas de la región. O sea, solo eran criados ahí. Sí, sí. No, ni siquiera eran extranjeros. Y muchísimo menos una mujer. Ok. Esto se marca mucho en la historia porque pues es evidente que pues, nunca habían tenido una mujer en sus líneas de ataque. Sí, sí. Ella tuvo viajes, se informó, se estudió, cultivó su experiencia. Y entonces decidió ser poco ambiciosa y dedicó su esfuerzo a crear un monje con el objeto de que fuese inocente y un alegre tipo pequeño, regordete. Tú en chiquito. Sí, sí, lo que me lo imaginé yo. Tú en chiquito. Sí, sí. Al principio, Alexandra no notó ningún problema con su tulpa. Aquel señor a menudo la acompañaba cuando salía. Una vez ella pudo incluso sentir su mano tocándole el hombro. Algo que había requerido de mucha energía e interacciones mutuas tiempo atrás. Aquí estamos hablando de que ya está en la segunda fase. Sí, cuando ya es tangible. Ajá, ya puede sentirse, güey, Sí, sí. ya se manifiesta físicamente. Como aquí lo dice, al principio le dio una forma, una apariencia, llamémosla amigable. Sí, sí. Tocando el hombro tiempo atrás. Pero conforme pasaban las semanas, el monje comenzó a cambiar y dejó de ser regordete y benévolo para convertirse en una persona delgada y malévola. Aquí estamos hablando ya de la tercera transformación, Sí, sí. que habla de cómo la tulpa ya toma conciencia propia.
y empieza a cambiar de forma. Ya es una forma que él va adquiriendo, ya no es la forma que ella le dio. Y aquí adelante dice, el lama es un monje, Ok. hizo cosas inesperadas y no deseadas, cuenta Alexandra. La expresión de su rostro se hizo más amenazante todos los días y su comportamiento era problemático. El resto de sus compañeros terrenales, es decir, los demás monjes, podían ver al monje, pero él nunca se molestó en responder a nadie, excepto a su creadora. O sea, Ok. ahí ya estamos hablando de esta vieja ya le contó a los demás De lo que era. de lo que era, ajá, o Sí, sea, sí. y ahí empieza, como lo que decíamos de la casa abandonada, de que este güey fue y le contó a sus compas. Sí, sí. Y ahí ya quien dudó si sí o si no, ya la alimentó. Ya empezó ahí el nicho, por decirlo así. Ajá, exactamente. Entonces, pues ya ahí le dio muchísima más fuerza. Ok. De esta forma, Alexandra entendió que había perdido el control de su tulpa y decidió destruirlo. Al fin y al cabo, su creación se había convertido en una pesadilla viviente. O sea, ahí ya es un tema de que se vuelve, primero, de los escépticos de ¿es puro mame o no es puro mame? Sí, O es sí. una historia que, como millones que hay en el mundo, ¿no? Pero, como lo dice la misma investigación, si dudas ya lo alimentaste. O sea, si dudas ya alimentas algo. Sí, sí. Entonces aquí estamos viendo de la tulpa como base que ella hizo de un monje regordete y benévolo. Estamos hablando también de las tulpas que son las casas abandonadas, que es como un nido. O su Sí. casa de la tulpa, que empieza y entre este güey duda y le lleva más gente y el otro también dudó y va más gente y va más Sí, gente sí, y va más sí. gente y se lo va nutriendo. Y tenemos la tulpa mayor, que estamos hablando de nada más y nada menos que la Llorona, el chupacabras, Ok. el... ¿Qué más? Los niños de los ojos negros, por ejemplo. Sí, sí, sí. Los hombres de negro es una tulpa. Ok. O puede no ser una tulpa, depende mucho de qué orientación tengas acerca de este tema. Y además hay mucha gente que no sabe acerca de la existencia o más bien de la palabra tulpa, o qué es una tulpa. Sí, exactamente. Creo que eso es lo que falta. Casi nadie conoce el término de tulpa y todos lo decimos como es un fantasma. Como lo decías hace rato, se ve en las casas. El ejemplo que me imaginé es como en los hospitales, ¿no? Siempre hay un niño, un paciente, hay un algo en cada hospital, en cada establecimiento grande, hoteles, lo que sea, Ujú. en los que dicen los trabajadores, no, en tal piso se apareció un señor, o en los elevadores hay una persona, un niño, son como esas, o sea, como lo entiendo yo, son esas tulpas, ¿no? Exactamente. Pues a final de cuentas es una idea alimentada por el miedo. Porque claro, en la historia lo dice Alexandra. Empezó siendo algo que creó para que fuera benevolente y bueno con los demás. Sí, sí. Pero realmente no se sabe por qué. Pero es algo que conforme va tomando conciencia propia, se va haciendo maligno. Ok. Una, yo tengo mi teoría, A ver. que es por... Las personas por naturaleza le tienen miedo a lo desconocido. Sí. Entonces esa es una de mis teorías. Bueno, más bien es mi teoría. Si alguien no sabe qué es eso, le va a tener miedo. Sí. Y si no le tiene miedo, se rehúsa a aceptar esa idea. Que ahí es donde entran los escépticos. Los escépticos es... Yo no creo en eso. Es una mamada. A ver, la onda. Sí, exactamente, o sea, es como ese tipo de cosas de que las personas de lo que creen y lo que no creen. Hubo un tiempo en el que yo igual era lo mismo, ¿no? De que, pues no, si no lo veo, no lo creo. Bueno, de ahí viene, siento yo que de ahí viene ese dicho, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. Ah, sí. Básicamente, hasta que pues, lo ven o lo sienten, ya es cuando se la chinga y empiezan a dudar y empiezan a alimentar eso, ¿no? Uh-huh. A lo que entiendo. Pero yo igual ahí el hecho de dudarlo y de... Pídemelo, pendejo. El de dudar que existe ya es alimentar. Pero el hecho de decir, demuéstrame que existe, yo siento que no es tanto como alimentarlo, no es como... Es más bien no estarle prestando atención, yo siento ahí. Sí, porque, bueno, en experiencia personal ahorita que lo estás diciendo, hubo un tiempo en el que igual en las noches pues, uno no puede dormir a veces por insomnio o X, Y, y se empieza a generar cosas, ¿no?
la mente y así. Y conforme la oscuridad empieza a crear formas, y ahí es cuando empiezas la primera fase, ¿no? Que empieza a crear a la persona, le empieza a dar forma de cómo Le es. empieza a dar forma. Y conforme pasa el tiempo, hay de dos. O lo olvidas, o a la siguiente noche lo recuerdas, o así, y empiezas a darle otra vez forma y forma hasta que ya sientes esa como vibra, creo yo. Ah, y ahí entra como el hecho de, o más bien las situaciones donde hemos visto un chingo de videos donde dicen, donde los niños, güey, están con sus amigos imaginarios y que dicen, no, es que ya me pega o no quiere que haga esto o el otro. Y los papás empiezan a dudar, pues, ¿con quién hablan, no? Y Ajá. empiezan a buscar, Sí, sí. y empiezan a ver. Y en su cabeza le empiezan a dar una forma. Forma. Mientras que la niña ya se la dio. Pero si la tulpa se alimenta del pensamiento externo de alguien que no sabe cómo es, le empieza a dar una forma distinta. Ok, mira. Bueno, no. Ajá. Yo tengo, bueno, en el caso de mi familia, por uno de mis primos fallecieron dos de sus bebés recién nacidos, ¿no? Y pues ahí en su casa de mi tía, es como, no es, ahora que lo mencionas, es como una tulpa realmente, porque año tras año siempre han dicho, todos los que suben a esa casa dicen, no, pues es que en las vitrinas de los anaqueles se ve un niño, se ve tal, se ve cual. Y siempre así, primos, niños, y así nos espantan a todos. Y siento yo que ahí es donde vamos alimentando la tulpa, a tal grado que una de mis sobrinas más pequeñas ya los vio, o sea, ya juegan con ellos. Ajá. Y les hablan y les dicen, y la niña literalmente habla. Y no sé, imagino que ella piensa que le responden y ella les vuelve a responder y tiene una conversación con ellos. O sea, es un nicho que dices tú, ¿no? Un nido de tulpas ahí. Ajá, es su nido, es como su casa. Ujú. Entonces ahí es donde pues está esa parte de los amigos imaginarios, que realmente los amigos imaginarios es la tulpa en su pura y dura expresión. Sí, sí. Entonces, pues esos videos son muy comunes en el hecho de que hay muchísimo. Y también hay otra cosa que es como tú dices. No, es que la abuela murió y ella vivía en el cuarto de allá y murió ahí, ¿no? Y se aparece y todas se las aparece. noches, así. Y no falta que ponle que están ahí conversando con alguien anexo a la familia. No, pues no, ¿qué crees que allá arriba aparece la abuela? Pues sí, pues está cabrón. Y ya se asoma, güey, y la ve. Sí, ¿Pero por qué? Porque en ese momento está recibiendo alimento la tulpa. sí, porque en ese momento le están dando forma, le están expresando al extraño cómo era la persona, ¿no? Exactamente. Y se la va imaginando. Y a lo mejor por miedo él no dice, no, pues era así la abuela. Ajá. O la abuela era chaparrita. Casualmente todas las ancianas, güey, o lo que se parece a un anciano es chaparrito, trae a lo mejor un chal, güey, un pinche pelo blanco, la verga, ¿no? Así, chiquita. ajá. Ajá. Sí, sí. Y pues tú te creas la imagen base de que es un anciano. Y empiezas a nutrirlo de ahí. Pero de ahí te acuerdas que los fantasmas, pues a lo mejor tienen ojos blancos, o hay unos que no tienen boca, o depende cómo murieron es la forma en que se van a manifestar. Sí. Y ahí es donde tú empiezas a nutrir la tulpa de otra forma y empieza a agarrar formas diferentes. Entonces ya de ahí está eso, está las leyendas que todo el mundo conoce, está lo de las familias, está también lo de las casas abandonadas y los amigos imaginarios. Sí, sí. En cuestión de los amigos imaginarios, pues por ejemplo, está la etapa 1, que es cuando el niño empieza a decir, pues no tengo nadie con quien jugar, voy a ser un amigo imaginario. Lo hace, empieza a jugar con él, empieza a dar fuerza, lo empiezan a alimentar, todo esto. Llega el momento en donde los papás pues ya dudan, y ahí es cuando empiezan a darle forma. Darle forma, pero la forma que ellos piensan que tiene. Sí, sí. A ver. y los niños les dan otra forma. O sea, es la forma que le dieron al principio, está cambiando. Y ahí es donde empiezan no, es que me pegó, es que me hizo esto. ¿Por qué? Porque se va nutriendo. Y ahora, cuando los empiezan a grabar, cuando empiezan a sacar audios, que se empiezan a escuchar psicofonías y todo eso, ya es un tipo de manifestación de la tulpa, pero porque lo estás nutriendo. Y una vez cuando ya esté, digamos, el video y se hace viral, estás haciendo que una tulpa se haga puta, güey, o sea, súper fuerte. Inmensa, sí. Ajá. Y ahí es cuando la persona empiezan a verlo físicamente, de que se empieza a manifestar. Que es el segundo nivel, ¿no? Según yo. No, físicamente ya es el tercer nivel. Ok. Segundo nivel es cuando lo ves. Tercer nivel es cuando ya es físico, ya que tira cosas, mueve cosas, Ok. todo esto. Entonces el segundo nivel, digamos que es cuando lo empiezas a ver, pero no hace nada.
corre de aquí para allá, pero no escuchan los pasos y esto. Y ahí es donde empieza a darte más miedo y empieza a nutrirlo y le empieza a decir a tu amiga, a tu amigo, oye, no mames, aquí en la casa Se está escucha esta tal, madre, ajá. ¿no? Ajá. Y entonces, ya la tercera fase es cuando ya se nutrió tanto que empieza a tirar vasos, empieza a romper vidrios, empieza a empujar a la gente, empieza a hacerles maldades, todo esto. Y ahí es donde debes destruir una tulpa. Verás cómo verga destruimos una tulpa. Tengo interés de cómo se destruye una tulpa, a ver. Según mis investigaciones, y hay una wiki específicamente de las tulpas, Ok. creada por no sé quién vergas, dice, ¿cómo deshacerse de una tulpa? En primer lugar, conviene escoger un espacio tranquilo y a ser posible oscuro. Después se debe llamar o visualizar a la tulpa. Aquí es cuando ya la tulpa se hizo, lo puedes hacer en cualquier momento. Sí, sí. Si es solamente en la primera etapa, pues es mucho más fácil. Cuando haga contacto de presencia, imaginar un círculo blanco entre nosotros, visualizando dentro de este la tulpa, puesto que ayudará a focalizar las energías posibilitadoras de la aparición. Estamos hablando que el círculo es como un catalizador. En tercer lugar, para reabsorberlo, hay que imaginar que está formado por capas, como los ogros. Como cebollas. Es una cebolla. Sí, sí. Y que han de pelarse. Como las vergas. Ok. Igual que una cebolla. Igual que una cebolla. Para que luego esa energía vuelva a nosotros. Para ello hay que visualizar nuevamente que esas tiras de energía, es decir, las capas, provenientes de las capas, regresan a nuestra aura o nuestro ser. O sea que las atraemos hacia nosotros. Exactamente. Digamos que te estás comiendo las capas. Te estás comiendo tu tulpa. Sí, sí. Estás reingiriendo la tulpa. Soy una tulpa. ¿Cuántas tulpas has comido? No, hombre. Te diré desde niño. Pero bueno, entonces eso es una tulpa, güey. A ver, ¿tú qué piensas acerca de esto? Ahora que lo planteo, pues, uno se le viene a la mente varias cosas, ¿no? En mi caso, en lo personal, pues yo soy muy. ¿Cómo se puede decir? Temeroso, miedoso, Puto. puto, banalmente. No nos puede decir puto. Y pues sí, o sea, realmente en cualquier momento que uno siente temor o siente como ese temor, se empieza a imaginar, le empieza a dar forma a ese temor. Por ejemplo, antes yo escuchaba mucho pasos al lado de mi cuarto o en la azotea, y en ese momento, pues, para no sentir ese temor, empieza a buscar lo lógico, ¿no? Como son gatos, son ciertas cosas, ¿no? Que es X, ¿no? Para no tener ese temor. Pero después, como te digo, te invade todo eso y le empiezas a dar una forma, le empiezas a imaginar ciertas cosas, ¿no? Lo ponías como la Llorona. De chiquito, cuando iba a la primaria, me decían, no, pues, cuando la Llorona está cerca, se escucha que está muy lejos. Si tú la escuchas, se escucha que está muy lejos, y es cuando está cerca. Y cuando está la escuchas cerca, es que está muy lejos. Y yo crecí con eso y hasta la fecha sigo pensando eso, ¿no? Y una vez, yo pienso que si era eso, si no, pues era otra persona que estaba llorando. Lo escuché y en ese momento fue que dije, no manches, no, o sea, no te pongas a pensar eso. Porque pues, si la escuchas más lejos, está cerca. Y empecé a escuchar cómo se alejaba y se alejaba y se alejaba. Y fue como de, no, deja de pensar esas cosas, ¿no? Hasta que llegó el momento en el que, como te digo, empecé a escuchar los pasos, empecé a escuchar tal cosa. En la calle los perros, que es como que típico que cuando pasa algo, se escuchan. Y llega el momento en el que dices, ok, ya tranquilízate, todo ese tipo de cosas. Y ya pues queda así, ¿no? Te quedas dormido, cualquier cosa, o sigues despierto, pero tratas de ya no pensar en eso para, como dices ahorita, no alimentarlo, porque alimentas más tu miedo. Yo en mi caso, pues yo hacía eso, me quedaba dormido, pensaba otras cosas, y así, pues tienes razón, ahí ya se va como que ese sentimiento de miedo, y dejas de escuchar, pues, todo ese tipo de cosas. Porque hablando de la Llorona y centrándonos en eso, ¿qué quiere la Llorona? Está buscando a sus hijos. Sí, ¿no? O sea, ¿qué fantasma tan puñetas? ¿Por qué? Es mi teoría y es mi... ¿Cuántos? Esto es... ¿Qué por... ¿Qué época, güey? ¿Virreinato por ahí? ¿Antes? Más o menos fue cuando invadieron
Empezaron a ser los mestizos. Sí, porque fue el Virreinato, ¿no? Más o Sí. menos por ahí. Desde, estamos hablando 1700, 800. 1700, 1800 por ahí. Por ahí, ajá, sí, no sé. Estamos hablando de más de 100 años. Más de 200. Más de 200 años. Lleva 200 años asustando güeyes. ¿Ok? Que no agarre, oye, mis hijos, carnal. Topas, se le llorona. Que le diga, pues se ahogaron. Se los llevó a la verga. Cámara, ya voy. Ver eso. O sea, Vámonos. pero ¿cuál es la ideología del mexicano en este caso? Busca a sus hijos, no los encuentra, sigue asustando. Yo no sé exactamente de dónde es la Llorona. Puebla, creo, ¿no? Te estoy diciendo que no sé dónde es. Güey. No, es que es gracioso. Porque cada estado dice, no, es que la Llorona es de aquí. No, la Llorona es de acá. Es lo que iba a decir Ajá. justo, güey. Desde Yucatán, carnal, hasta Tijuana existe la Llorona, güey. Sí, sí. Bien lo decía Franco, güey. Llorona World Tour, güey. No te pases de verga, güey. Y en todos lados y a la misma vez en cualquier lugar. Exactamente. Es una tulpa que está siendo alimentada de cabo a rabo sobre la República Mexicana. Y no solo eso, es una tulpa que es mundialmente conocida. Sí, de hecho sí. Porque incluso hay... esto no lo sé con exactitud, pero algo llegué a escuchar de que en Europa también hay algo parecido a la Llorona. Ujú. Y a lo mejor la leyenda cambia en 5 o 10 palabritas, pero es lo mismo. Es una vieja que se le murieron los hijos a la chingada y los anda buscando. Sí, sí. En Venezuela, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Panamá, en Chile, en Argentina, en Bolivia, en todos putos lados existe la Llorona. Sí. Pues ahí es donde dices, si es cierto, existe en todos lados, ¿cómo le hace, güey? Es lo que te digo, o sea, aparece en un lado y a la misma vez. Tú puedes ser un día, no, es que escuché a la Llorona anoche y otro güey de tu salón, no, también yo. Te quedas chinga, vivimos cerca, no Si tú creo. vives en el estado, ese güey vive hasta Nesa, güey, la verga, ¿no? Sí, sí, es como que dices, no. O sea, es una mamada. Ajá. Entonces aquí estamos hablando de cómo es eso posible. Una, la pinche Llorona hizo es la madrota. Y tiene ¿Tiene su convento o qué? su convento, güey, que son las No, Llorona. las lloroncitas, güey, que andan repartidas en toda la república. Sí, sí. Y guardan toda la energía, güey, se la llevan. ¿Sabes qué? Junté esto, toma. Así de, no mames, no cubriste la cuota, Tamaulipas. No mames, ¿qué pasa? Yo creo que sí, es como de que, no, tienes que traerme tanto. Ay, la de Tamaulipas. No, es que el chile del narco está más cabrón allá, güey. Ya a mí no me tienen miedo. Tenemos miedo al narco. No, bichos balazos, güey. Ya no voy para allá, güey. Cámbiame la No, plaza, no. güey. Ahí en la de Guadalajara. Oye, acá. Ahorita, ¿no? En Guadalajara, nada, comadre, güey. Bichos tortas mamalonas. No, güey. Sí. O sea, es ilógico ante los ojos, dentro de lo que cabe lógico, porque estamos hablando de algo que no está científicamente demostrado. Pero es algo que es la leyenda que existe. Existe como leyenda, no existe como hecho. Ok, sí. Porque existe como leyenda porque la leyenda se cuenta. Se cuenta, sí. Es como un cuento, o sea, la leyenda pues es un cuento, pero de ese estilo. No existe como hecho porque no hay algo que lo compruebe. Hay videos, hay fotos, según. Pero puedes editar un audio, puedes editar un video, puedes Sí. editar una foto. Sí, en o esta sea, época la mayoría de cosas las quieren probar de una u otra forma, pero sí. claro, antes era como que más fácil de que se alimentaran. Porque pinches teléfonos tenían como 2 píxeles en la cámara, güey. Sí, no, deja de eso. O sea, era tu palabra antes de los teléfonos, en los pueblos. Antes era eso, como de tu palabra así de tal don llegó un día borracho a las 3 de la mañana por la calle y la escuchó, la vio y llegó a su casa, se le bajó la peda y al otro día, no, es que tal y tal. Me topé la Llorona y me la cogí. Sí, no, o sea, es como Sí, que, algo así. o sea, cualquier borrachito diría eso. Ahora, aquí mencionas un punto súper importante. Los pueblos. Casualmente, las leyendas y los mitos Sí. son más fuertes en los pueblos. En las comunidades que están apartadas de todo. Sí. Donde no hay teléfonos, donde no hay tele, o los que lo tienen son muy pocos, son 1 o 2 y es para hablar a la ciudad, que les lleven dinero o X o Y.
no es discriminación, pero en los pueblos hay un nivel educativo muy bajo y un nivel de cultivación muy bajo. Sí, sí. Cultivación mental, no cultivación de tierra. Y No, sí, ahí no, madre, güey. sí, sí. Esto nos lleva a que, como dices la palabra, en los pueblos todavía se sigue manteniendo eso. De hecho, o sea, en los pueblos puedes ir tú, te digo, como sea, un día a las 3 de la mañana por el cerro, bajar por una calle, no sé, y dices que se te apareció un duende. Ya el otro día todo el pueblo va a decir, no mames, hay duendes en el pueblo. Hay duendes en el pueblo, ajá. No mames. Y salen a buscarlos, lo peor es que salen a buscarlos a veces. Dice, no mames, los duendes no eran irlandeses, carnal. No mames, güey, ya se mudaron. Ujú. Es que Doña Chuya hace unos tamales bien vergas. O sea, son cosas que dices, verga, güey, o sea, tú no vas al distrito, al centro histórico a las 2 de la tarde y dices, verga, ahí va la Llorona, carnal. No, pero dices, ahí va el borrachito, ahí va Don Jesús. Ahí va Don Jesús, o sea, no mames, o sea, y en el pueblo, güey, o sea, tú hasta como gente que va de la ciudad a visitar luego dices, no, o sea, algo, carnal, al chile no. No, mira, te lo digo como alguien que fue ese. Yo ya tengo un rato que fui, pero pues fui, ¿no? Y eran. A los tamales de Doña Chuya. No, ahí todo el pueblo, no, eran, pon tú la 1:30, 2 de la mañana y seguíamos, pues ahí en la calle porque pues, son pueblos chiquitos y en mi Porque, caso. pues, pueblo. Ajá, porque pues pueblo y todos se conocen, todo es familia de todos. Y ahí vas, ¿no? Campante, sale alguien, no, ¿qué onda? Te conocen básicamente. ¿Qué? Un pulque. Sí, o sea, es lo peor que te ofrecen todo, ¿no? O bueno, lo mejor. Y como alguien que va de fuera, es como que sí tienes ese miedo de que, chinga, por ejemplo, de la ciudad, es de que te van a asaltar, ¿no? Cosa de que ahí casi no hay, por no decir que no hay. Los asaltantes son una tulpa, güey. Los asaltantes son una tulpa, es como de, no, se me apareció el borrachito que estaba ahí antes, no sé. Pero es como que llevas como que, o por ejemplo en mi caso, llevaba esa idea de, no sé, que se me apareciera algo o escuchar algo, que me contaron una leyenda o un mito que me estremeciera, que dijera, chinga, quiero... Oye, es de cajón, ¿no? Cuando llegas a un pueblo te cuentan así como las leyendas del Ajá. pueblo, güey. Digo, en mi caso pues fue eso, me contaron de la familia de ahí, de mis abuelos, que era de ahí, que eran... Sí, no te dicen, no, la catedral, la que está bien bonita. No, güey, la leyenda, güey. Ajá, es lo que dices. Pedrito, güey, el de los panes, güey, se lo cargó la verga hace un año, güey. Nos cuida todo el pueblo, güey. Ahí se aparece. Sí, o sea, es lo que dicen, y pasa vendiendo su pan, no sé, cosas así. Sí, anda, sigue vendiendo su pan. Sí, vendiendo su pan. Escuchas cómo vende su pan, escuchas el gritito que hacía. Y la Llorona, unas cosas, carnal. Pero sí son ese tipo de cosas que dices, ok, en los pueblos se da más porque entre todos se comunican todo. Es como que van al mercado y la señora le dijo tal, o el niño escuchó y le dijo a los demás niños de la primaria. O sea, son cosas que se transmiten rápido ahí y que si existe una tulpa o crean una tulpa, pues se esparce muy rápido y se crece con eso. Sí, aparte, o sea, no es como que... No mames, ya nació el héroe que nos va a venir a salvar y va a derrotar a la Llorona. Como la de... La película, güey, de la Llorona. No es como, ¿cómo se llama, güey? Pero es es animada, güey, es mexicana, güey. Ah, la leyenda de la Llorona. La leyenda de la Llorona, ¿no? Sí, sí, sí. Que va el güey y va a tour la República, güey. Ajá, Con un alebrije, con güey. un alebrije, ¿qué es un caballero? Caballero, Dos morritas. es el Quijote, ¿no? Según. Ándale, es el Quijote, perdóname. Es un alebrije, el Quijote, el padre que se murió y dos morritas. Y las porque morras, pendejo no es. Pero una morra sí es fantasma. No, las dos son fantasmas. Una es medio fresita Ah, y la otra era. Pues no fresita. sí. Bueno, Sí, sí. es eso, güey. O sea. Y aparte, o sea, hay. Esto va enlazado al otro tema, pues, si lo quieren ver en el siguiente capítulo. Sí, sí. Hay las brujas, güey. O sea, están los chamanes, güey. Los de que no, güey, ve con la señora de allá del portón negro, güey, con las velas afuera y su puta madre, güey. Sí, Te va a hacer una limpia, te va a A quitar todo ese mal que traes atrás, güey, toda esa pesadez. no, güey, luego tenemos que darle ciertas cosas para que nos libre de las brujas que vengan a llevarse a nuestras hijas. Sí, sí, sí. Madre, güey. Pinche convenio así de las brujas. Ya no vamos a ir, güey, ya. Está muy cabrón, ya no sale. No, vengan, y la chamana, güey. No, vengan, güey, les voy a decir que ya se fueron, que ya no hay. Y ya cuando salgan, se los llevan a la verga. Sí, sí, sí. El pinche, trata de morros con las brujas, güey. O sea, no te puedes de verga. O sea, y aparte aquí entra otro factor, güey, que es la noche. Todo pasa en la noche. ¿Por qué? Porque es una hora donde las vibras o la vibración es diferente. Sí, es sí. oscuridad, es mal. Ok, ok. Por eso no pasa en el día.
esa es la justificación de por qué todo en la noche, por qué todo. Sí, sí. Aparte, pues es un estigmatismo que se viene desde hace millones de años, güey, que en la noche todo es malo. En la noche asaltan, en la noche roban, en la noche violan, en la noche todo a la verga. Todo lo malo es Todo, güey. Pinche pan es malo si pasa en la noche. La sandía es mala. No mames con el escudo. No, es también después de las 6 de la tarde es malo. No mames. Sí, ¿no has escuchado eso? Por favor. Después de las 6 de la tarde, que es malo la sandía. Mira que eso es más una pendeja. Nos chingamos unos tacos a las 10, 2 de la mañana. Te haga daño una puta sandía, güey, te la verga. No sé, no, pero son creencias. No mames. Bueno, entonces es el aspecto de los pueblos, de que los pueblos es como un nido, güey, así súper fuerte, güey, de que van Sí. a alimentar esa creencia y que no es que es algo que se va a acabar. Porque como lo dices, o sea, y aparte las leyendas pues pasan de generación en generación y más en un pueblo pues es como de siempre se está hablando y siempre va a existir eso. Nunca va a haber alguien que diga, ya no existe, güey, ya se lo llevó la Es el caso de las familias, por eso lo sí, las familias van pasando de generación en generación en generación. Y es como de, no, tu abuelo fue un chamán de la chingada y hace brujería en la oscuridad con su amuleto y le enseñan el amuleto y es un cacho de piedra nada más. No, pero es que mató 65 gallinas. Y siempre es un puto número en específico, güey. Siempre es como un 13, güey, un 7, un 6. Sí, es como de que los primos nada más. Sí, güey, o sea. Ahí es donde entra la lógica. Dices, ¿por qué, güey? Ajá. O sea, Echar una más no te cuesta. o sea, una menos, güey, no me alcanzó, güey. Ya no sirve. Ya no me alcanzó para la otra gallina. No sirve. Ni pedo. Ya maté 6, güey. Tenía que matar 6. No, güey, ya valió en verga. Sí, sí. Tú tienes que comprar otras 7. Chingó a su madre. Pues sí, es como de que dices, no, o sea, ahí es donde entra la congruencia o la realidad, como quieras llamar. ¿Vas a hablar de los nahuales en el otro tema? Sí. ¿Cómo derrotar a un nahual vas a hablar? ¿Cómo qué? ¿Derrotar a un nahual? No, de cómo derrotar. Bueno, sí, es que sí. Te voy a decir una que yo me sé, güey, que me contaron. A ver, Si es lo mismo. Y si sí, me cortas y ya lo contamos en el otro. ok. Para derrotar a un nahual, estos güey salen en la noche. Sí, sí. Tú, güey, lo topas de frente. Lo topas de frente. Ay, qué caray. Lo topas de frente, güey. Ajá. Y tienes que correr en zigzag. Lo tienes que levantar justamente y específicamente 13 crucifijos. Los tienes que poner en el suelo. Haz de cuenta, el nahual está allá, güey. O sea, el naguero ya viene corriendo hecho la chingada como un burro, como un caballo, lo que Ajá, sea. lo que sea, güey. Y tú vas con tus 13. 12, no sirve. 14, chingó a su madre. ¿Y en línea recta o...? No, haz de cuenta, ese güey viene así, ¿no? Ah, Tú corres en zigzag. pero pues no me alcanzó, ¿no? No. Debe de estar quieto, güey. Lo has de agarrar en la pendeja tragando verga. Ok. Ok, vas corriendo, güey. Crucifijo, güey. Crucifijo. 13 crucifijos, güey. Ok. Cuando llegas al nahual, tienes que apuñalarlo del lado derecho del pecho, Derecho. no en el izquierdo. Y dices, puta madre, es un buey. Chingue su madre, aplicas la de... Haces cancel slide, güey. Brincas, güey. Y te vas así, pa, pum, en el pecho. Después de eso tienes que ir a donde está el chamán que se convirtió en nahual. Ok. Y cuando lo encuentras tienes que hacer un círculo de harina alrededor. Poner 7 velas. 7 velas. Ok. Después de que pones 7 velas tienes que prenderle fuego al pinche chamán. Es el método moderno, yo creo. Pues la harina no creo que estaba desde antes, ¿no? O sea, yo me sé... Lleva años, güey. Yo me sé una porque me la contaron, o sea... Ya revisé mi tema bien y... O sea... Ah, pero bueno, déjate terminar con A ver, te voy a contar. Sí. Entonces, ya mataste al chamán, güey. Lo quemaste. El chamán va a revivir, güey. Con la de Félix. Como la ve Félix, ya se cargó la verga. Suena Y lógico. justo cuando el chamán está reviviendo, te espera un plomazo en la frente. ¿Qué? No, imagínate, se lo pegas en una ceja, güey. Ya valió verga, no lo mataste, te va a matar. No, o sea, yo me sé otra porque me la contaron. Y Pero bueno, imagínate que se le acabaron los crucifijos al güey del pueblo, güey. que se le cayó uno antes. Sí, no mames. No, el güey ya va llegando, güey, acá. Ya lo vi, güey. Los cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Puta madre, güey. Dice, no, o sea, para otra, cabrón. Ya, vámonos. Te salvaste de mí, güey. O sea, no mames, güey, qué mamadas, güey. No,
No, yo me sé otra, digo, porque según yo me la contaron. Ajá. Porque digo, esa visita al pueblito, pues, te nutres de todo eso, ¿no? Güey. En, ¿cómo puedo decir? Por la familia de mi familia, por decirlo así. De ahí de ese pueblito, se decía que el abuelo, sí, el abuelo que formó, digamos, toda la familia, era un nahual. Espérate, no, esto no es lo feo. En algo tiene razón ahí que los nahuales son como chamanes, brujos, como quieran llamar. Bueno, sí. Este güey es hecho tanque. Sí. Chiste local. Y digamos que esta persona se podía convertir en nahual. Ajá. Y al momento de que le podía enseñar a otro lo mismo y convertirse en nahual, y iba por etapas, ¿no? En que para derrotar a un nahual le tenías que cortar las alas. Eso sí, como me lo contaron a mí, que le tenías que cortar las alas. Ya cuando le cortas las alas no se puede convertir en nada. Y es como de ok, y nada más digamos Ok, pero las alas son del brujo o del nahual ya convertido. de nahual convertido. Pero o sea, los nahuales son animales, ¿no? Sí, sí. Ponle el güey, es un burro, no mames, que le vas a cortar, güey? No tiene No, alas. es que esa es la otra como cara, porque son como una especie de alebrijes, entre comillas. Se pueden transformar en cualquiera. Ajá. O sea, pueden, digamos, un burro con alas. Ah, como lo contaron a mí, fue un güey que le salieron alas y que le estaban enseñando se lo llevaron y se lo llevaron volando a la verga hasta otro pueblo. Espérate, eso no lo has fumado. Y el otro güey aprendió. Espérate, el otro güey aprendió Aprendió que a convertirse en nahual. O sea, se quedó así como de que alucinado, no sé, en su viaje. O sea, es como de esos güeyes de... Es como el meme, güey, de te convertiste en lo que juraste destruir, ¿no? Ajá, exactamente. Y que ese güey se convirtió, pero pues, así no estuvo todo el pedo y así. O sea, te hablo de años. Muchos años, yo creo. Claro, claro. Y que tenían un librito donde tenían todo eso, o sea, que traían como que hechizos, la receta para convertirse en un nahual. O sea, todo ese tipo de cosas estaban en un libro. Ahorita como que dijiste la receta, güey, me imaginé algo y de... Pinche brujo, su puta madre, güey. No se le entiende, güey. ¿Se sufre o qué verga es eso? Sí, No, imagínate que el brujo que la escribió, güey, tenía letra de la verga. ¿Se la Ya, pegó? chingada su madre, nahual, güey, ya. Ahora sí ya no existen. Voy cuando Pepe a chingar unos pulques, güey. O sea, no mames, güey. Ajá, y te digo, o sea, me Así costó. tenían letra de la chingada. Sí. Pues ya no existen. Creo. Y pues ya, o sea, lo que me decían es córtale las alas. O sí, se le tienen que cortar las alas para que ya no se pueda convertir en otra cosa. Porque si la transformación ya no está completa, pues ya no lo pueden hacer. O sea, se quedan a medias y se mueren. Y yo como de no, o sea, te quedas como de no mames, no, o sea, ¿cómo es posible eso y cómo lo agarras? Es como ese tipo de cosas que dices, ok, Es justo, güey. O sea, como dicen todos, le tienes que agarrar trayendo verga, güey. ajá, Porque incluso hay una... Lo estaba leyendo, apenas que estuve investigando de las tulpas. Hay una forma de derrotar a la Llorona. ¿le das a sus hijos? No. No, en la película lo dice, ¿Cuál, güey? en la que dijimos ahorita. ¿A poco dicen cómo derrotar a la Sí. Llorona? ¿Cómo la derrotan? Le entregan la tumba de sus hijos, le dicen, aquí están tus hijos. Digamos, la tumba está, son criptas gigantes en el suelo. Y ¿Cómo verga vas a llevar cargando una cripta, compadre? no, o sea, las criptas están hechas, cabrón. ¿Pero cómo la llevas? ¿A la Llorona? No, o sea, tienes que llevar a la Llorona ahí. No, o sea, le dicen, ven, atrápame. O sea, la película es así, atrápame y van hacia la cripta. Imagínate que la Llorona trae hueva. Ah, carnal. Espera aquí. Sí, güey. No regreses. Y pues en la película dice que van a la cripta y buscan los pedazos de piedra hasta formar el hombre completo de la cripta, sí, Como la están lápida, rotas. porque están rotas por el tiempo, ¿no? Y ya cuando ve que es el nombre de sus hijos y ya encuentran los dos juntos, ya ahí se hace buena. Oye, pero entonces la Llorona es de mucho antes, güey, porque... ¿Qué año fue la conquista? Ya valió verga. Ah, Bueno, pero entonces, ¿por qué estos güeyes están hablando de la época de la revolución de la independencia? 1500, sí, es 1000, no, mames. Es de la independencia, güey, ¿Qué? o de la revolución, donde está la... Es como por 1600, ¿Qué? la Llorona. ¿Es de 1500? ¿La Llorona es 1500? Sí, porque en ese momento fue la conquista y fueron los últimos pueblos. Y la Llorona, ya me acordé, la Llorona sí era de uno de los pueblos indígenas. Pero no eran pueblos indígenas, güey, cuando estaban, fue la conquista, no, o sea, tal cual. Fue acabando la conquista, ¿no?
Pon tú 1560. Porque la conquista fue en 1521. Entre 1519 y Fue 1521. como por 1600, entonces. Porque este güey, el Chisguete, creo que le llamaba, no me si le decían, creo Chisguete. Sí, sí. Era de ropa de. El güey era criollo, creo, no, mestizo. No, diga mamada. Güey, era de la época de la independencia, güey. Era Los un- curitas eran como Miguel Hidalgo. Era un convento, güey, pero Por eso, pero era como no, Miguel Hidalgo, vato, ya era de la época, digamos, moderna, pero en un pueblo. Se No ubicaba era en un pueblo. moderna, güey. Era No había moderna. teléfonos. Ya había teléfono. Sí, güey, porque la morra frente traía un teléfono. ¿Ya habían carros? No habían carros, loco. Te lo juro. El güey se transportaba en un puto globo aerostático. ¿Por qué era lo que el padre le ofreció? El padre le ofreció la primera película, güey, el globo. Según yo. Te lo juro. Pero bueno, sigamos con la de ¿no? O sea, nos estamos basando en películas. Bueno, pero espérate, te lo estaba diciendo, güey. No, la leyenda cuenta que la Llorona tenía un crucifijo. No, un crucifijo, ahora yo pendejo, me quedé con la de los nahuales, güey. La Llorona tenía un collar, güey, que era un corazón con la foto de sus hijos. Ahí está la foto. ¿Qué vamos a hacer? Pero estamos hablando que en la independencia y en la revolución ya había fotos. En la revolución, era por la revolución. ¿O no? Es que ahí se cuatrapean las historias, güey. Bueno, pero trae un pinche mamada. Pero, acá, ajá, güey. sí, sí, sí. Dibujo, foto, nombre, su puta madre, güey. Iniciales a la verga. Sí, sí. La madre colgando. Así es la línea, así me lo di contar, yo creo. Así lo leí. Y que se lo tienes que dar. Ahora, te lo juro. Para que le dan a sus hijos. Porque según ahí está el espíritu de sus hijos. Y se lo das y ya se van a ver. Yo me creo todavía más lo de las criptas porque es más creíble. O sea, las lápidas y las criptas. O sea, O sea, sí, pero dentro de las mamadas que estamos diciendo. no que no salían por la lluvia, puto. Ya dejó de llover, güey. Ok. Pero dentro de, o sea, hay muchas formas de derrotar algo y se lo cuentan según los pueblos o según la parte de México. En este caso, centrémonos en México, cerramos en México. Hay formas diferentes según la parte de la república en la que estés. Bueno, sí. Porque muchas veces es como por decir el catolicismo y el cristianismo. Que llevan un padre y el padre bendice la casa, bendice el hospital, bendice tal cosa y ya no se aparece. Porque las personas me imagino que por... Ahí no dice la fe mueve montañas. Y dejan de creer, eso les da como que ese placer o ese... Y en este caso, güey, de que, como dices, güey, o sea, llevan un padre, llevan esto. Hay casas que, por ejemplo, están embrujadas, ¿no? Ay, no, se aparece el amigo imaginario, la tulpa. Agarró forma y palabra, ¿no? Y llegaron al padre. Y el padre fue, güey, y exorció la casa y... ¡En nombre de Dios! No mames, o sea... Para empezar... ¿Cómo verga vas a...? O sea, ¿por qué está aliado la iglesia con esto? Porque supuestamente la iglesia es pura y dura. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No sé, pero pues, yo creo que algún moladillo sí. Entonces, güey, o sea, Estás viendo mucho la... Entonces, güey, o sea, ¿cómo chingados se une esto? ¿Quién dijo? Pues vamos a llevar al padre. Es como te digo, la fe mueve montañas. Ajá. Entonces, pues le tienes fe. Pero como hay casos que aún ya se exorcizó la casa, sigue apareciendo. Y ya no nada, loco. ¿Por qué? Hay una explicación. Y esto está dentro de mi investigación que hice. Hay personas anexas a la casa, es decir, el primo, el tío, el amigo X o Y, que les contaron la historia. Pero no les contaron que el padre fue. Les cuentan ya que el padre, ya que están en la casa y dicen, no, es que al chino quiero tu casa, vente, bueno, pedo. Llegan y les cuentan que el padre ya fue. Pero en ese momento que entraron con el miedo de que estaba la tulpa. O que estaba el fantasma, espectro, monje, tibetano. Ok. Nutres otra vez la tulpa. Y con una mínima aparición que tenga, la gente va a dejar de creer en la iglesia. Es que no sirvió, güey. No sirvió que el padre viniera. Sí, sí, sí. Y se sigue apareciendo. Entonces, ¡puf! A la verga, güey. ¿Crees La que- mente es muy poderosa, güey.
Sí, Y si entonces dices, güey, es que no hay nada más grande que la iglesia. No hay nada más grande que un exorcismo, que un padre vaya a hacer un exorcismo. sí, sí. Entonces tiene una pinche. Tú piensas, no mames, güey, el pinche fantasma es. Tú, pinche mandingo, güey. Ok, ok. El del WhatsApp se le queda chiquito. Así piensas de ese güey. Entonces, pues, o sea, ahí es donde dices, verga, güey, sí, Sí, sí. sí, o sea, Sí, sí. sí, sí. Y ahí es donde la tulpa se nutre mucho más. ¿Por qué? Porque pues la estás alimentando de una fuerza mucho más fuerte de lo que estaba antes. Sí, Es una porque energía mucho más, ahora verga. Es una energía mucho más, fuerte. sí, pues ahora sí que ya lo más poderoso, Tofel, ya dejaste de creer en Tofel, básicamente. Sí, porque, o sea, literal, es Dios quien está interviniendo. Porque, ¿quién le da poder a un padre? Dios. No pienso que tal vez. Después, en otro podcast, en otro episodio, tomamos ese tema. Ahora va. Ok. ¿Cuánto llevamos? Yo digo que nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, 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 sí. Estuvo muy amena la plática, la verdad me gustó platicar contigo acerca de estos temas. Sí, bueno, a mí. Conocer más sobre lo que es una tulpa, el término correcto a lo que es lo que denominamos fantasma. Exactamente. Entonces, pues comenten si sabían que era una tulpa, si les llamó la atención las tulpas, si creen realmente acerca de las tulpas. Esto sí es un estudio, bueno, es una práctica budista, porque es acerca del Tíbet, pero es una teoría científica, Sí, sí. porque la mente es muy poderosa y nunca sabemos hasta dónde puede llegar la mente. Exactamente, pues ahora sí que tal vez tengan historias más grandes, leyendas, o sea, que sean de sus pueblos, cosas así. Abuelos, tíos, lo que sea, pues nos pueden contar. Sí, 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 sí. Igual si tienen una y están interesados en hablar con nosotros, pues podemos hacer un capitulillo especial ahí que por llamada, pues pues platicamos acerca de eso. Platicamos acerca de eso, sí, sí, sí. Contando sus anécdotas más que nada, Sí, igual, sí, se puede decir, leyendas, lo que se hayan contado sus padres, abuelos, que es más donde se da eso, creo yo. Hay cosas que les haya pasado, Ajá. X o Y, lo podemos platicar si les gusta y si están interesados. Teléfono de conversación. No, pues esto está subido a la página de Facebook Ok. y en YouTube tal vez. Pero pues por ahí lo estaremos dejando, ¿ok? ¿Esto sale qué día? El viernes, ¿te parece? ¿El otro viernes? La próxima. La próxima semana. Esta semana. Pero bueno, entonces, déjanos sus comentarios, déjenos un like si les gustó. ¿Qué les pareció este tema de las tulpas? Si les llamó la atención, si les valió verga o X o Y. Nos despedimos. Somos Han y Chuy. Y esto fue. ¿Cómo verga se llama el programa? No sé, pero nos andamos viendo para la próxima, ¿va? Próxima. Cuídense mucho. Nos vemos. Cuídense. Bye.